Ya. Bien, ¿cómo estás, amado hermano, familia en Cristo? Que Dios les bendiga a todos. Alabamos y bendecimos su nombre. Creemos que Dios hoy día se va a glorificar nuevamente. Estamos aquí junto a nuestro pastor evangelista, Juan Carlos, quien nos visita, ¿cierto?, de la ciudad allá de Trelew. Hemos tenido unos tiempos gloriosos. Hemos podido compartir de Dios, su palabra. Ha sido de tremenda bendición. Así que ya hoy día viene siendo el último día que está por este lugar. Y bueno, estaremos extrañándolos por acá. Así que creo que Dios ha guardado su salida, como va a guardar su entrada. Y creemos que prontamente nos volveremos, ¿cierto?, a reunir en este lugar, ¿cierto?, para poder compartir lo que es el mensaje, de lo que es la gracia, la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Eh? Así que bueno, vamos a iniciar este día en este programa radial que tenemos vía las ondas radiales de los diferentes medios de redes sociales. En este programa Hoy es tu tiempo, queremos bendecirle, pero nada se puede hacer si no está la bendición de Dios ni la dirección de Dios en nosotros, así que vamos a orar, vamos a pedirle que Él nos guíe en todo lo que vamos a rezar. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Muy buen Dios y Padre eterno, Señor y Salvador, le damos gracias en esta tarde en que podemos nuevamente, Señor, reunirnos en este lugar, Señor, creyendo, Padre, que ya tú todo lo tienes bajo tu control, en el cual queremos, Señor, ser bendecidos, Señor, glorificando y exaltando tu nombre. Y pedimos, Señor, que la guía de tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer obra, Dios amado, en cada alma, en cada vida que nos puedan estar escuchando, como también, Señor, llevar esta bendición gloriosa de poder predicar a este Cristo de gloria Amén, que Señor. Dios amado, amado tanto, Señor, a su creación, a su pueblo, Señor, que no ha escatimado, Dios amado, nada para poder entregarnos a nosotros, porque comprendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, Amén. Señor. Y por eso te alabamos en este día, Señor. Queremos que tomes control, dominio de todo lo que vamos a hacer, que su Espíritu Santo exalte su gloria a través de nosotros, Señor, y pueda así, Señor, honrársele y glorificarle en todo, Señor. Ahora levántenos de esta oración, revestir su gracia, lleno de su presencia y con esa hermosa bendición, la que es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor, Gloria a y amén. Dios. Bien, vamos a escuchar un tema que nos tenga allí nuestro hermano Tervino ahí preparado para esta tarde. ¿Ven? Que Dios bendiga y prepare su corazón para lo que viene, que es el mensaje de Cristo. ¿Ven? Bien, el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al paradero, ni se dormirá el que te guarda. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que alabamos, el Dios que bendecimos, el Dios que servimos con todo nuestro corazón y es el Dios que queremos presentarte. Así que Dios te bendiga, amada iglesia, Dios te bendiga, varón, varón a Dios que nos pueda estar escuchando también por primera vez. Que sea de bendición este día para tu vida. ¿Ven? Bueno, como ven aquí al lado está el pastor Juan Carlos, ¿ah? Nuestro pastor Amén. evangelista que nos acompaña ya está pronto Ya, a... ya estamos contentos. Les saludo a todos, les bendigo de donde estén mirando a través de las redes, que es una gran bendición. Siempre digo, cuando sabemos usar las redes sociales, podemos llegar con un mensaje de fe, de esperanza. Y esa es la idea, que esto esté saliendo para edificar su vida, para que Dios le dé fuerza. Porque quizá hay alguno que en este momento recibió una mala noticia, tuvo un mal día, no la está pasando bien, pero siempre Dios usa un medio, ¿verdad? Como este canal, digamos, para llevar la palabra de fe, de esperanza, para decirle, como siempre digo, no baje los brazos, todo lo podemos en Cristo. Entonces siempre estamos con esa palabra que Dios nos da. ¿Por qué? Porque un día la necesitamos, la experimentamos, avanzamos y eso es lo que damos. Sí, pues. Bueno, como decimos nosotros, ¿cierto? La semilla está ya eh, lanzada, está dispersada ya a través de estas ondas. En cualquier momento, ¿cierto? Cualquiera persona, cualquier Sí, alma puede recurrir, ¿cierto?, a las redes sociales y bueno, ahí va a aparecer también este programa y que puede ser de bendición para su vida. La verdad, queremos alentarles, queremos que usted sienta
el deseo, la gana, ¿cierto?, de poder servir a este Dios maravilloso que a nosotros nos ha hecho también, tanto bien, que creemos que para ti igual. Amén. A veces las pruebas, los problemas, las dificultades hacen que a veces nos decaigamos, Mm. pero para los que hemos creído, ¿cierto? Sabemos que Dios a todos nos va a dar nuevas fuerzas, así que Dios les bendiga grandemente, así que ahí está y esperamos que usted, quien está allí viéndonos también, ¿cierto? Pueda compartir esta bendición. Somos hijos de Dios, somos un pueblo y es necesario a veces de interactuar, no solo nosotros, sino que poder hacer partícipe a los Mm, demás hermanos, así ¿cierto? es. Mira, hermano, está saliendo un programa al aire y una palabra de vida que puede servirte, así que eso, de eso se trata, el que nosotros nos alentemos los unos a los Amén. otros. Eh, Yo creo firmemente que eso es bueno, así que Dios te bendiga grandemente y sea de bendición este programa. Bueno, no queremos alargarnos mucho. El otro día estuvimos conversando bastante. se, no, No nos dimos cuenta cómo pasó la se hora. pasó el tiempo. Lo que pasa es que es apasionante porque siempre digo esto, sé que el tiempo es corto, pero también hay tanta necesidad de personas, de hermanos que están necesitando una palabra y a veces nosotros decimos hablamos demasiado. ¿Verdad que hay que medir el tiempo? Pero a veces una palabra le hace tan bien a Sí, ese necesitado que uno siempre se lo encuentra. Pero bueno, este es el medio maravilloso que tenemos hoy para poder impartir la palabra de fe y de esperanza, ¿no? así es, sí, esa es verdad. A veces lo queremos nosotros limitar a estas cosas, pero bueno, pero siempre hay que darlo, siempre hay algo. A lo mejor de todo, hay una parte de lo que todo se dice, de lo que todo hablamos, que va a quedar en tu corazón, que va a quedar allí. Es la palabra justa que Dios tiene para la alma. Sí, Puede estar uno quizás mucho tiempo conversando, hablando o predicando, exhortando, pero de todo lo que a lo mejor se mm, dice, ¿cierto? Está, Dios es tan hermoso que a cada uno le da su porción. así es. Entonces, dentro de todo, uno tiene que buscar cuál es mi porción, cuál es la porción que Dios tiene para mí. Y Y eso en es todo eso, importante, ¡pum! Ahí está. importante. Por eso estar atento de la palabra. Es todo un tema, reverendo, porque siempre digo que hoy en día el mundo está cargado de malas noticias. Entonces la gente, la hermandad dentro también de aquel que no conoce, que conoce las cosas de Dios, se carga de esas malas noticias. Entonces pasa el tiempo en el cual absorbe todo y le trae preocupación y se olvida de que hay un Dios más grande que la preocupación. Entonces, cuando surge un programa así, digamos que en muchos lugares lo pueden hacer desde radios, ¿verdad? Medios maravillosos que hay, que Dios nos da la posibilidad de poder llegar de una o de otra forma. El Evangelio va a seguir corriendo. Entonces, nosotros lo que podemos brindar desde acá, como de muchos lugares, de diferentes plataformas, es la buena noticia, porque el Evangelio es buena noticia. Entonces, están cargados de tantas malas noticias durante todo el día, en sus trabajos, en el estudio, muchas cosas, el joven, ¿verdad? Está cargado de eso. Entonces, cuando ve un programa así en una plataforma cristiana que hablamos diferente, pareciera que vivimos en otro mundo. No, estamos viviendo en el mismo. Con la diferencia de que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y que Dios ha hecho algo en nosotros para transmitir lo que Él puso en nosotros, en nuestro corazón, que es la buena noticia, la fe y la esperanza. Amén. Amén. Es ahí donde se cumple, ¿cierto? Que nosotros, que la palabra es viva. Así es. Qué importante de estar atento a la palabra, de escucharla, de discernirla y lo más importante es tenerla en nuestra mente para que ponerla por obra. O sea, el poner por obra es amplio, ¿ah? Es amplio. ¿Por qué? Porque cuando viene un problema, Mm, esto que hablamos del mm, mundo nos tiene a veces tan, sí, no sé, cargado que a veces no nos vemos, que no podemos salir siendo hijo de Dios, a veces sí, también estamos en esa situación. sí, Pero cuando usted pone por obra la palabra es cuando en esa circunstancia que está allí, quizás cargado, sin fuerza, sin poder salir adelante, para salir de esa dificultad, cuando ponemos por obra allí la palabra es cuando la traemos a memoria y a través de esa palabra nosotros luchamos contra esa opresión claro. o eso que nos está angustiando tanto que no vemos salida. Y cuando activamos la palabra en esa circunstancia, Mm, ¡pum! se provoca el Es como, milagro. claro, es como que ¡pa! Salimos de ese hoyo, Sí, salimos de esa sí, opresión. Eso es lo vivo y eso es poner por obra la palabra. No es que tú pongas por obra la palabra
que también va también en esa área de cumplir la palabra, es cierto, pero sí, el hacerla en esas dificultades, en esos procesos, porque se nos olvida todo, seguro. Sí, que hasta a veces le echamos la culpa a Dios sí, allí, no, no tiene nada que ver. nada. Dios quiere que activemos la palabra. Y allí ponerla por obra, ¿cierto? Y decir, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, pa, y funciona. Y se cumple. Así que bueno, que Dios les bendiga y ¿qué más podemos añadir a esto Mire, que necesitamos? hay, Perdón. hay algo interesante a Sí, esto. Javi. Hay algo interesante a esto de que algunos dicen, bueno, tengo problemas, pero dicen que yo tengo que ir a la iglesia. Entonces, piensa que es una religión. Y yo tengo ese concepto. Si yo voy a la iglesia y yo conozco a Dios porque un día me entregué, pero no lo conozco en profundidad, entonces yo tengo que ir a la iglesia porque primeramente es casa de Dios y puerta del cielo. En segundo lugar, la palabra que va a predicar el pastor o quien sea que predique, ¿verdad? Es una palabra viva y eficaz y es palabra de Dios. Y Dios no juega con los sentimientos ni las emociones de nadie. Lo que Dios dice en su casa, y yo estoy con esa necesidad y dejo que mi corazón reciba eso, eso provoca el cambio. Entonces, tiene sentido ir a la casa de Dios, tiene sentido de ir a la iglesia, porque ir a la iglesia no es ir porque es domingo y sábado, un día de semana, sino que yo voy porque es la casa de mi padre y mi padre tiene cosas buenas para mí. Entonces yo dejo las cargas en la iglesia orando, que oran por mi vida, alabo a Dios, entonces yo expreso mi libertad cantando y levantando manos santas. Entonces cuando yo salgo, hice todas aquellas cosas, yo salgo distinto y diferente. Entonces tiene sentido llegar a la casa de oración para tener un cambio, para que las cargas queden, para que la preocupación se vaya, para que Dios trabaje en su casa, en mi vida. Entonces yo voy a mi casa donde yo habito las 24 horas, voy tranquilo y con la bendición para que mi vida y el entorno de mi familia esté bendecido. ¿Por qué? Por lo que yo digo en su casa. Sí, sí. Casa de Dios, puerta del cielo. Si mire, pastor, yo le voy a contar, y también a los que nos escuchan, un testimonio, lo voy a hacer muy breve para que por razón de tiempo todo lo podamos ver, pero la importancia de llegar a la casa y la importancia de escuchar la palabra, no importa quién la diga, o quién la esté predicando, quién la esté manifestando. Yo hace muchos años, cuando estaba en el Evangelio, nosotros no es que por ser cristianos ni pastores, digamos, ah, que no vamos a tener problemas, también vamos a tener problemas y dificultades. Bueno, yo salí de acá de Punta Arenas en esa oportunidad con una situación muy difícil y nos fuimos para el norte. Y llegando al norte yo decía, Señor, yo necesito una respuesta tuya. Yo necesito que tú o me confirmes lo que yo estoy pidiendo, bien, pero bueno, en mi corazón siempre servir a Dios, sea cual sea la situación. Bueno, pero salí muy preocupado, muy angustiado con un problema muy grave, muy grande. Y en esa oportunidad estoy hablando, digamos, de acá a 3.000 kilómetros de Punta Arenas, y salí, el Espíritu me llevó a salir un día y llegué a una iglesia pequeña, esta de casa, ¿se fija? Y lo primero cuando entro allí, lo primero me hizo acordar de cuando yo inicié, hermano querido, el Evangelio y estuve a cargo de una iglesia chiquitita y bonita, una casa hermosa. Y sabe que entro allí y estando en ese lugar había una coordinadora. Pero la coordinadora no tenía más de 14, 15 años. Y empieza ahí a hablar y empieza a pronunciar palabras y todas las palabras eran para mí, para mí. Era lo que yo, en cierta forma, andaba buscando y pidiendo respuesta a Dios. Pero del comienzo Dios empezó a hablarme, a ministrarme. En la congregación de los santos, en la iglesia de la casa de Dios, donde nos juntamos. Entonces después Dios levanta un instrumento, viene a hablar mi vida y me responde mi petición. De ese lugar yo salí libre, con mi respuesta y sin más preocupación. Por eso, como usted dice, pastor, lo importante de ir. No crea, no le crea a aquellos pseudos pastores, evangelistas, profetas, qué sé yo, apóstoles que salen por allí, que no, que ir a la iglesia es religión. No, no es religión. Porque nosotros vamos a la iglesia a los que estamos necesitados. Allí Dios derrama bendición sobreabundante. Así es. Tu casa también, en cualquier lugar igual, pero más
en donde nos congregamos, donde la Es el casa lugar. de Dios. Así que bueno, Dios les bendiga, por eso El- quería el- yo entregar un pequeño testimonio. no, no, está bueno Eh, porque yo digo siempre, yo sé que se va el tiempo, pero es importante que nosotros testificamos lo que, si hablamos de estas cosas, porque yo sé que hay personas, hermanos, que están necesitando esta palabra, que en su hogar quizás las cosas no están bien, que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? No, a la iglesia hay que ir porque lo que decía hace un rato, ¿verdad? Pero es allí donde Dios comienza a hacer una transformación, entonces Dios ve el interés nuestro. Si yo voy a la iglesia, entonces ¿qué es lo que ve Dios de mi vida? Que yo estoy interesado por Él. Entonces, si yo estoy interesado por lo que Él me va a hablar, entonces Dios actúa, yo recibo y ya las cosas, como dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces la vida cambia. O sea, el ir a la iglesia, el aceptar a Cristo, es un estilo de vida diferente a lo que el mundo ofrece. Entonces, eso es lo que yo he entendido cuando acepté a Cristo, fue una forma de vivir diferente. Sí, que hay, como decía, ¿verdad, reverendo? Hay problemas. Sí, y eso ya lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí. Entonces, si Él venció, me dice que yo confíe, entonces Él nunca me va a llevar al fracaso, al contrario, me lleva de victoria en victoria y como decimos, de triunfo en triunfo. Entonces, ese es el mensaje que uno transmite a todos aquellos que están siguiendo, ¿verdad? Quizá el pastor, la pastora, al hermano, la hermana, siempre hay un necesitado en la cual Dios le dice, bueno, a partir de ahora sé esto, se conectó, no sé, me dijeron, vamos a ver, y ese vamos a ver, y qué pasa, es donde Dios trabaja, como le pasó a usted. Entonces, es lo que Dios hace en este tiempo, y yo creo que hay mucha necesidad, y en esa necesidad hay un Dios que responde. Amén, eso es, bueno, lo que le llamo el salvo, alzaré mis ojos a los montes, ¿cierto? Donde vendrá nuestro socorro. Socorro viene de Jehová. Gloria, Bien, Dios los gloria a Dios. bendiga. Bueno, vamos a pasar un temita mientras el pastor acá se empieza a preparar para lo que es más importante, la palabra, así que sea de bendición lo que Dios está haciendo en esta tarde. Yo creo que sí, como decía el pastor, es importante todo lo que se habla. Dios tiene un propósito para aquel que está Amén. escuchando, el oyente, ¿cierto? Así que Dios les bendiga. Vamos a ir a un tema y ya vendrá el pastor aquí ya con su palabra a este Gloria a Dios. lugar para que sea bendición a tu vida. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Bueno, ahora sí vamos a la palabra, así que tomen su Biblia, el libro de Romanos, así que si tienen una Biblia de mano, tómenla, quiero compartir en este tiempo que ya tenemos. Así que sé que de gran bendición lo que hemos hablado le bendice, pero la palabra aún mayor todavía. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire qué hermosa palabra, así que oremos un instante para que el Espíritu Santo le revele a usted la palabra y que la palabra haga un efecto maravilloso en su vida. Señor, gracias por este tiempo maravilloso, Señor, compartir, Señor, las alabanzas, el testimonio, pero tu palabra es principal en esta hora. Mira los corazones, Señor, que necesitan la familia, aquellos hermanos, hermanas que están, Señor, siguiendo, Señor, esta transmisión, Amén. que tú puedas bendecirle, tú puedas obrar en su vida, aclarar su mente, Señor, y que esta palabra sé que es de gran bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, qué interesante porque usted quizá dice, bueno, yo la leí muchas veces, pero ¿sabe qué? Es importante esto. Tú no te puedes sentir condenado cuando estás haciendo las cosas bien. Es importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la voluntad de Dios. Cuando decimos yo hago la voluntad de Dios, entonces yo dejo hacer lo que a mí me conviene y hago lo que Dios quiere. Entonces, esa es la voluntad que Dios me lleva. Primero, como hablábamos hace un rato, la voluntad de Dios es que usted el día de culto vaya al culto. La voluntad de Dios es que usted le alabe. La voluntad de Dios. Hay muchas cosas que deje de hacer las cosas malas, usted las deja de lado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que usted sea una persona, sea un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, condenación en usted no hay. Sí tenemos errores, pero sí buscamos nosotros la perfección a través de la oración y que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, acá hay algo muy interesante para entender, porque todos sabemos que tenemos que un día el Señor viene por nuestras vidas y no sabemos cuándo es el día, cuál es la hora. Y para eso, cuando vamos a la iglesia, otra de las cosas importantes, que cuando vamos a la iglesia, a la casa de Dios, puerta del cielo, a alabar el nombre del Señor, nos estamos preparando, porque en la casa de Dios, por la palabra somos limpios. Y en esta tarde, por la palabra, Dios usted lo está limpiando, le está fortaleciendo, pero también le está advirtiendo para que no volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes.
que el pecado no vuelva, porque siempre está al acecho. Entonces acá el Señor habla de una forma muy determinante a usted que conoce las cosas de Dios, que usted dice, bueno, llevo tantos años, bueno, hay que acomodarse. Yo me acomodo a la palabra, usted se acomoda y hacemos la voluntad, entonces no hay condenación, entonces Dios no puede decir nada de nosotros, porque dentro de nuestros errores que tenemos, que es parte de la naturaleza nuestra, nosotros vamos en un camino de perfección. Yo me equivoqué hoy, pero voy a la iglesia, le pido perdón al Señor y le digo, Señor, ayúdame a no cometer los errores que ya cometí para no volver a caer en lo mismo. Entonces, no hay condenación. Entonces, acá hay algo interesante que la palabra nos enseña y habla de la carne y del espíritu. El punto es, si yo estoy en la carne, la Biblia me enseña cosas interesantes, porque dice en el versículo 5 para ir avanzando, ¿verdad? Dice que, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Qué interesante, hay dos cosas importantes dentro de este versículo, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y esto es importante. Ahora, cuando yo pienso en las cosas de la carne, entonces me estoy abocando de que si las cosas me van mal en mi trabajo, un montón de cosas, entonces yo estoy pensando, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo mejorar mi vida para estar bien con mi familia y tener lo que yo quiero? No es malo, es bueno anhelarlo. Pero allí está, digamos, la palabra que te lleva a vivir la vida espiritual. Si usted toma esa opción, usted ya deja de ir a congregarse, usted ya no alaba a Dios como porque no le queda tiempo, está en la carne. Pero la palabra nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es andar en el espíritu. Y todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque si Dios lo llamó es para cambiar su vida, es para sacarnos de esa vida que vivíamos, que era mala, pésima, ¿verdad? Para acomodar las cosas nuestras. Entonces, allí donde no hay una condenación, sí comienza la condenación cuando yo decido de hacer lo que yo quiero y me olvido y dejo de lado a Dios. Entonces, voy a la iglesia por un compromiso solamente, pero yo hago lo que quiero. Entonces, usted está equivocado, porque la carne comienza a ganar y cuando comienza a ganar la carne, usted ya no es la misma persona, su semblante ya no es el mismo, usted ya va a la iglesia cuando usted quiere, hace lo que usted quiere, entonces hay muchas cosas que en el cristiano cuando deja las cosas del Señor, comienza la carne a dominarlo y usted comienza a pensar como usted quiere porque usted tiene la razón. Entonces usted ya está en una etapa en la cual Dios lo está mirando. Pero si usted hace la voluntad de Dios en el momento más duro, más difícil que usted esté atravesando, ¿verdad? Entonces es allí donde Dios comienza a actuar. ¿Por qué? Porque usted pone en primer lugar al Señor. Cuando usted y su familia pone en primer lugar al Señor, Dios se encarga de darle todo lo que usted necesita, porque hoy uno de los grandes problemas, no digo que está malo, uno anhela siempre crecer, tener un buen bienestar en la familia, pero el error más grande es olvidarse de Dios y comenzar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces comienza la carne a actuar y cuando comienza la carne a actuar, como decía hace un rato, usted ya deja de alabar a Dios, deja de ir a la iglesia, deja un montón de cosas y ya deja la palabra de lado. Si antes tenía un interés, entonces porque estaba en el mundo espiritual, ahora ya deja de interesarle la palabra, entonces ya comienza a ganarle otras cosas, ¿verdad? En la cual es un gran problema porque lo enfría, ya no siente nada, a tal punto que el enemigo comienza a ganar terreno y ya lo desliza, ya no va a la iglesia. Entonces usted dice, no, yo soy cristiano. No, usted no es cristiano. El que es cristiano sigue a Cristo. Si yo sigo a Cristo es porque yo lo amo. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Entonces la carne hace de que yo ame a Cristo. ¿Por qué? Porque Él me obliga a mí a través de su presencia. Es como que viene el Espíritu Santo, cambia tu forma de pensar y la carne se tiene que acomodar al mundo espiritual. Entonces, cuando crece lo que está dentro mío, el Espíritu que está dentro mío, y mi alma se fortalece, entonces la carne queda doblegada. Entonces la carne tiene que ir a la iglesia. ¿Verdad? Eso somos nosotros, personas. Pero cuando eso no se doblega, entonces comienza el mundo carnal a querer separarme de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ofrece lo mejor. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios no llegue a la casa de Dios. Y esas son las cosas que a veces hay que tener cuidado. ¿Verdad? Cuando yo tengo discernimiento de parte del Espíritu Santo de Dios, entonces el Señor siempre me abre una puerta para que yo pueda vivir en un mundo maravilloso que es el espiritual. Sí, estamos en este mundo, sí, nos afecta todos los problemas que hay, nos afecta un montón de cosas,
Si hay, imagínense en este tiempo, como nos pasa en la Argentina, el aumento, hay preocupación por los aumentos, porque hay un montón de cosas, en todo lugar pasa, la economía en ningún país está estable, siempre es un conflicto, es un problema, pero si yo estoy en el Espíritu y mi confianza está en el Señor, ¿por qué? Porque yo pongo la mirada, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, entonces yo veo la gloria de Dios y la gloria de Dios viene a mi vida, fortalece mi alma y mi espíritu, entonces Dios se encarga de mí, ¿verdad? Entonces ya la vieja naturaleza comienza a menguar, comienza a morir. Entonces uno puede decir con esa confianza, como dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces no hay condenación. ¿Por qué? Porque el Señor me ama tanto, transformó tanto mi vida, que hace que yo sienta una necesidad de estar con Él, de llegar al culto, de orar, estudiar la palabra, sí, cumplir con el trabajo, ser buen operario, ¿verdad? Ser ejemplo ante la gente que no conoce a Dios. Eso, entonces no hay ninguna condenación, entonces el enemigo no puede hacer nada en usted, no lo puede acusar, pero sí lo acusa cuando uno hace malas cosas. Entonces ahí comienza la carne a doblegarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz. Recuerde mi hermano, mi hermana, donde nos esté siguiendo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Sí, usted dice, el día está lindo, está soleado, pero en el mundo espiritual nosotros alumbramos en medio de las tinieblas. Usted es luz en su casa, es luz. Usted es luz donde va en su trabajo. Los jóvenes cuando estudian, usted es luz donde va el comercio, donde vaya, somos luz. ¿Por qué? Porque hacemos lo que a Dios le agrada y Dios alumbra nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Y yo no soy solamente cristiano en la iglesia, yo tengo que ser fuera de la iglesia, en mi casa y donde Dios me lleve y donde estemos somos luz. Entonces, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque Dios cambia nuestra vida. Es el estilo de vida que Dios nos ofrece, cambiar la forma de vida, que la mente, ¿verdad? Que en este tiempo, gente, hay mucha hermandad que está pensando más de lo normal. Y la palabra es clara, nos dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque estás cargado en pensar las cosas que no me salen, pero si descansa en el Señor, ¿verdad? Él es fiel y justo para hacer obras maravillosas. ¿Por qué? Porque no hay condenación. Porque la preocupación va a venir. Por eso la palabra nos enseña, ¿verdad? Que abarca mucho este texto bíblico para mí, que en el mundo tendréis aflicción. Claro, la aflicción es el extremo, el exceso de preocupación de una persona cuando no encuentra salida. De allí Dios nos sacó. Y puso el Espíritu Santo, viene a nosotros porque abrimos el corazón y viene el Espíritu Santo en nuestra vida a llenar ese vacío. Entonces, si caminamos en esa dirección guiados por el Espíritu Santo, no hay condenación. Pero es bueno examinarse, como miras al espejo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios o no lo estamos haciendo. Si esto es de Dios o no es de Dios. Es bueno examinarse. Por eso está escrito en su palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe, entonces no hay condenación. Porque le crees, sí, tenés problemas, las cosas no te salieron, pero seguí aferrado a ese Dios que tarde o temprano las puertas se van a abrir. Aunque no tenga nada, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, como decía Bakú, ni la vida haya fruto, yo con todo me voy a gozar. No tengo quizá lo que necesito en el momento. Pero yo sé que el Dios que sirvo me va a responder, porque Él es fiel y justo. Él no es deudor de nadie. Y lo que usted necesita en este tiempo, Dios se lo va a dar. Entonces no hay condenación. Entonces no deje que la carne lo doblegue y lo saque fuera de la iglesia. Para que la carne después diga, bueno, me siento bien fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. No, mentira del diablo. No es así. Venga a la casa de Dios, arrímese a las cosas del Señor, busca al Señor con un corazón que le agrade a Dios, el corazón contrito y humillado, jamás Dios lo desprecia, porque si Él te escogió desde el vientre de su mamá, lo escogió el Señor a usted, y me escogió a mí es porque ya tenía los planes maravillosos, como dice allí en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de la nación. O sea, somos un portavoz, ¿verdad? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Entonces, mientras hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no hay condenación. El enemigo no te puede acusar. Usted camine. Las cosas no le salieron, no se haga problema, no se desespere, confíe, siga adelante tomando la mano del Señor. Entonces Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. Entonces no hay condenación en usted. Dios le sigue amando, le sigue bendiciendo, sigue abriendo puertas maravillosas. Usted como papá, como mamá que van a la iglesia, no se aparte,
porque atrás suyo hay una generación, porque después los hijos lo siguen a usted, porque ustedes van a la iglesia, está todo bien, de repente la carne le gana, los saca de la iglesia, los hijos no van más, usted se acomodó en lo espiritual y después sufre y pide oración, porque esos chicos, esas chicas, esos jovencitos, jovencitas, ya no van más a la iglesia. Seamos sabios, seamos entendidos, no dejemos que el enemigo nos robe la bendición, porque después se llora. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde Dios actúa. Dios habla siempre a tiempo. Antes de que ocurran las cosas, Dios habla. Así que esta palabra sea de gran bendición, de fortaleza para tu alma, para tu espíritu, y que Dios siga obrando de una forma maravillosa. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Que Dios pueda poner en tu corazón, amado, amada, el discernimiento de esta palabra que te va a ayudar a bien. Que la palabra de Dios nunca nos lleva a obrar mal, al contrario, a obrar bien. Y eso redunda en bendición a nuestra vida. Pero bueno, si tienes necesidad, si necesitas oración, en los comentarios allí, colócalo, nosotros vamos a estar orando por ustedes. Y bueno, ahora vamos a orar, ¿cierto?, por el mensaje. Esto es de fe. Las cosas de Dios se mueven por fe. Y la fe es que se mueve lo imposible para hacerse posible. Así que vamos a orar. Quiero que extiendas tu mano. Cualquier necesidad o petición que tengas allí, Gloria a Dios. ponla al Señor y yo sé que Dios va a responder. Así que oramos, Dios. Padre, en el nombre de Amén. Jesucristo te damos gracias, Señor, primeramente por esta tu palabra. Porque creemos, Dios eterno, que tú eres fiel, Señor, que tú eres, Amén, Señor. Dios amado, ese Dios que podemos dirigirnos a usted, Señor, en Gracias, Padre clamor. Santo. Y sabemos, Padre, que usted nos responde, escucha y responde nuestro clamor. Porque usted es bueno, porque usted es fiel, Señor. Porque sabemos Así es, Señor. que está presto, Señor, a nuestras necesidades. Aunque usted las sabe, Señor, es necesario, Señor, que nosotros las pongamos, Señor, delante de usted porque si no, no nos señalaría en su palabra que le pidiéramos todo lo que necesitásemos, Señor. Y es por eso que en esta tarde, Señor, conforme a tu palabra, Sí, ya que Dios Señor. amado en nosotros, Señor, no hay más condenación. Señor, creemos, Padre, que a través de la sangre de Cristo que tiene poder, Gloria a podemos Dios. alcanzar tu gloria, tu favor, Señor. Sabemos, Señor, que al apartarnos, Señor, de lo indebido, Señor, y empezamos andar conforme tu voluntad, Señor, bajo tus ordenanzas, bajo tus mandamientos, tu precepto. Sabemos que todas las cosas no han de ayudar a bien, Amén, Señor. Señor. Por eso, Padre, en esta tarde, Señor, yo bendigo, Señor, a quienes están escuchando y escucharon esta palabra, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Si hubiere, Padre, alguno decaído, Señor, allí levántale Gloria para a tu Dios. gloria. Señor, si hubiera alguno, Señor, sin fuerza, Señor, dale fuerza, Padre, para caminar, para seguir adelante, Señor. Pero también, Dios eterno, si hay algún enfermo, sé tú sanándole, glorificándote, Señor, en su enfermedad, Señor, para que sea testimonio, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que obra, Señor, de diferentes maneras, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sano a toda persona que pueda tener enfermedad, Señor. También, Dios amado, a los cautivos por el enemigo, aquellos oprimidos por el diablo, Señor, aquellos que el enemigo urde en su mente, en su pensamiento, para no acercarse a ti, Señor. Creemos que tu palabra también lo liberta, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, clamamos por libertad, Señor, de esa alma, para que alcancen y corran el conocimiento pleno, Señor, y puro de tu palabra, que nos lleva a la salvación, Señor. Ahora levántanos Amén. de esta oración, siempre revestir tu gracia, lleno tu presencia y con esa hermosa bendición que es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor, y amén. Escuchamos una alabanza y ya estaremos allí dando ya el último eh, saludo para ya terminar el programa. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano que está allí en los controles radiales. Que Dios te Traigo bendiga. mi perfume. Que Dios te bendiga, siervo, junto a los pastores de Majarén, ¿cierto? Y a la pastora Alicia también un cariñoso saludo a ellos, como bueno, a todos los que están escuchando. Gloria a Dios.
Así, También saludo a mi esposa que está en Facebook. a ver. También está la pastora del Maitén, así que saluda a los pastores del Maitén, a toda la iglesia ahí en el Maitén que siguen también, así que bueno, y hay varios más también así que les saludo a aquellos que ya saben que estamos en el programa, así que una bendición grande. Sí, bueno, con eso saludo a todos, que Dios les bendiga. Bueno, pastor, sus últimas palabras ya, porque Y ya bueno, aquí mañana estamos, viaja, ya ya estamos, gracias a mañana Dios, se hoy nos la va. última noche, la verdad que fue una semana gloriosa, y todavía no cierro la gira, así que bueno, ya mañana para Gallego, Puerto San Julián y seguimos viaje, el 17 estaremos llegando para él. Pero contento, agradecido por el recibimiento de estar aquí todo este tiempo, así que bueno, es una linda experiencia, así que poder llegar a Punta Arenas, tierra de bendición. Sí, pues bueno, esperamos que haya Sí, estado bien. ya hay planes, así que ya tenemos planes para volver por el otro lado. Sí, Hay así planes de que trabajo, así que no hay- sí, esperamos que se haya sentido bien, pastor. Para nosotros fue muy lindo tenerle. Yo creo que para la iglesia ha sido una gran bendición. Se nota cuando hay una respuesta, ¿cierto? Se va sintiendo un cambio, un sentir nuevo en el ambiente Gloria a Dios, de los hermanos. Y eso es bueno, y eso es porque ciertamente lo que se ha entregado ha sido de Dios. gloria a Y Dios, espero que Dios siga allí tocando vida en este lugar. Así que muy agradecido por lo que Dios ha hecho, gloria a Dios. pastor, y agradecido por usted también su tiempo. Saludo a su esposa por también Amén. tener la disposición de esa paciencia, de la ayuda Sí, idónea sí, está de una gran estar, ayuda, ¿cierto? No es maravilloso. fácil, yo sé que no es fácil, sí, pero Amén, Dios gloria a retribuye de Dios, una gloria a forma Dios. especial. Así que Dios les bendiga. Gracias, siervos. Bueno, y Dios les bendiga a todos ustedes que nos están escuchando. Yo creo que ya el miércoles vamos a estar saliendo nuevamente al aire, ya en un horario un poco más tarde. Yo creo que a las 7, 7:30 ya nos vamos a estar conectando para hacer un programa radial. Este miércoles entonces nos volveremos a ver. Que Dios les bendiga mucho y bueno, Bendiciones, sean bendecidos. Amén. bendiciones.